Ok, acabo de reiniciar. Es una frase extremadamente dañina, como acabo de decir, y te lo voy a decir. Mira, todo el libro que voy a escribir con muchísimas otras palabras y muchos otros ejemplos, muchos otros ejemplos de muchas ideas, te van a convencer completamente de que es cierto esto que te estoy diciendo. Pero ahorita te lo voy a decir en pocas palabras y te voy a decir así de una manera contundente por qué esa frase es tan dañina. Aquí no supervisamos el trabajo de los adultos. Híjole, no. Eso sí suena muy bien, ¿eh? O sea que aquí en esta empresa puro adulto, puro cabrón chingón. Oye, oye, es obvio que esta empresa es cabrona, ¿eh? Porque puro cabrón chingón hay. O sea, puro pinche adulto, puro cabrón maduro, puro cabrón responsable. ¿Hasta qué grado de progreso ha llegado esta empresa, eh? Que como son autónomos, como que se vuelven más capaces y se vuelven más responsables porque no les queda otra, ¿verdad? Pues suena muy lógico. Sí, son muy cabrones. Está completamente en contra de lo que dije al principio, que la gente en soledad, cuanto mayor sea la soledad y la relación con otros, más jodida está en todo lo que hace. Pero ahorita te voy a decir por qué. Cuando se habla de esa frase, cuando alguien dice esa frase, lo que está diciendo, lo que está defendiendo, es exactamente eso que está generando esos extremos niveles de corrupción que hay en un chingo de gobiernos de todo el mundo. ¿Por qué? Porque son los papás. Eh, Nosotros, los ciudadanos, somos los niños, los hijos de los papás, los niñitos, y, y no debemos cuestionar lo que los papis hacen, porque ellos son los adultos, son los que están arriba, ellos no requieren supervisión. ¿eh? Y por eso es que hay muchos casos también de cabrones que van a dar al bote porque estuvieron como directores generales o presidentes ejecutivos de empresas muy grandes y cometieron fraudes de millones de dólares. Eso llega a suceder hasta en los países menos corruptos del mundo. Pero eso es la norma en los gobiernos de países como México. Hemos escuchado mucho hablar aquí del paternalismo en países como México y del presidencialismo. Eso es el presidencialismo exactamente. Lo que son las dictaduras también. Y, y eso sucede en todos los gobiernos del mundo. No solamente en las dictaduras en los países como México. En todos los gobiernos del mundo actual. Las diferencias están en el grado de supervisión nada más. No en si existe o no la suficiente supervisión. En ninguno, absolutamente ninguno de los países de la actualidad existe la suficiente supervisión en el gobierno. Tampoco en las empresas, en una sola de las empresas. Entra y busca las listas de las mejores empresas del mundo y en ninguna de ellas existe supervisión. En ninguno de los niveles, en ninguno. Suficiente no. El progreso de las empresas depende del grado de supervisión, pero todos los máximos grados de supervisión que existen en las empresas de la actualidad son extremadamente bajos en comparación con los que pueden existir fácilmente si las empresas lo deciden por haber adquirido la conciencia suficiente de la conveniencia de poner en práctica esa suficiente supervisión para alcanzar el máximo progreso.
Y todo depende de eso, el progreso. No digo que nada más de eso, pero sí todo depende de eso. De eso y de muchas otras cosas. Pero si no existe eso, no existe progreso. Si no existe supervisión en absoluto, no existe progreso. Y uno de los peores tipos de falta de supervisión son aquellos que están en esos lugares precisamente en los que pendejamente se cree que no deben existir, porque son los puestos más altos, los niveles más altos, donde tú dices, yo aquí soy la máxima verga, a mí nadie me supervisa, es más, hasta soy el dueño de la empresa. Y entonces aquí a ti se te puede ocurrir, ah cabrón, entonces significa que ni siquiera los dueños de las empresas, o sea, ¿cómo es que puedas llegar hasta ese extremo de decir que ni siquiera los dueños de una empresa? Yo te creo que los empleados fallan mucho en eso, y hasta empleados que están muy cerca del dueño, que se roban cosas y todo eso, y que le cobran de más a los clientes, y hacen un chingo de tranzas y fraudes, y cometen huevonadas, y llegan tarde al trabajo, y les vale madre. Y más todavía todos aquellos que son jefes, ¿no? Estos llegan a la pinche hora que quieren, llegan una hora o más tarde, ¿no? Pero los dueños, ¿cómo es que los dueños no tienen supervisión suficiente? Pues si son los dueños, o sea, a ellos que lo vas a supervisar. O ¿para qué quieres tú que estén supervisados? O además, mira, espérame, me puedes decir, ellos son los máximos motivados de toda la empresa para hacer las cosas bien. A nosotros les vale madre porque de todas maneras les pagan. Y ellos son los más perjudicados cuando la empresa no trabaja bien. Y puesto que son los más interesados, son los que no necesitan supervisión. Son los que no necesitan ser supervisados. Yo te puedo decir varias cosas que son completamente ciertas. Y tú debes saber, si eres honesto contigo mismo y si has sido lo suficientemente observador en tu vida en cuanto a cómo suceden las cosas, te puedo decir que hay dueños de empresas que son menos responsables en cuanto a cómo se hacen las cosas dentro de su empresa que algunos de los empleados que esa empresa tienen. Y que hay dueños de empresas con las cuales tú te has relacionado muchas veces como cliente y que te han tratado mal, te han dado un mal servicio, y que quien ha hecho eso es el mismo dueño de la empresa. Cuando se trata de empresas no muy grandes, ¿no? Por lo general, cuando es una empresa muy grande, no te va a atender el dueño a menos que tú también seas un cliente extremadamente importante, ¿verdad? O sea, el dueño de la Ford, si es que hay uno o cuantos sean, no te van a atender a ti personalmente a menos que le compres a lo mejor 500 automóviles. Pero sí hemos todos tenido relación con empresas así, una frutería acá, una farmacia allá, donde está el dueño. Bueno, ahorita aquí en México farmacias así solas, hay casi puras cadenas grandes, y ya el dueño ahí pues no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Pero antes sí se usaba mucho eso. En las fruterías hay muchísimos negocios donde el dueño te chinga. O sea, el dueño te chinga, es el encargado del negocio, y pues obviamente también los dueños, todos, y empezando, mira, que si alguien es el máximo, el director general, y que por eso no necesita supervisión, no, olvídate de eso. Si es el director general, él, especialmente él o ella, necesita supervisión, pero la necesita un puta madral, cabrón. ¿Por qué? ¿Por qué? No se te ocurre por qué. Porque en ese puesto de altísima responsabilidad, es el que tiene la capacidad más grande de cometer los errores más grandes, de cometer los fraudes más grandes, porque a la actualidad se sigue pensando que esas personas son las que menos requieren supervisión. Son las personas que tienen más capacidad para cometer fraudes grandes, para cometer errores muy grandes,
como los que han cometido empresas que producen constructoras o que hacen que se derrumben edificios y se mueran muchas personas. ¿Quién tuvo la culpa? Pues el pinche director. Hasta cierto punto pueden haber muchas personas que tuvieron la culpa, pero entre ellos también. Pero a veces el director, pues como es el mandamás, es la máxima chingonería y pues nomás se chinga en los demás de abajo, ¿no? Aunque él mismo fue el que eligió a esos que después se chingó, porque él los eligió mal, pues, pero a él nadie se lo puede chingar, ¿no? Obviamente hay la necesidad de que se lo chingue alguien de afuera que esté más por encima de la empresa, ¿verdad? O sea, que se lo chingue alguien del gobierno. Pero dentro de la empresa nadie lo puede supervisar, y entonces cuando ya alguien lo supervisó, lo tuvo que supervisar para corregir un error, ya es demasiado tarde, porque ya fue el gobierno el que se tuvo que meter a supervisar a esa empresa que no supo supervisarse a sí misma desde los niveles más altos, que es donde también se necesita con extrema importancia. Hay mucha gente que se cree que porque ya es jefe ya no necesita supervisión, y que pueden llegar tarde y irse a la pinche hora que quieran, se pueden ir más temprano, se pueden ir a la hora que quieran, pueden checar o no checar, pueden cometer todo tipo de abusos con los empleados, o sea, les vale madre. Y eso sucede en todas las empresas. No el que cometan todo tipo de abusos, no me refiero a eso, me refiero a esa relativa falta de supervisión y que redunda en una enorme cantidad de deficiencias en el funcionamiento de la empresa y en la calidad de los productos y servicios, y en muchas otras cosas, en muchos otros aspectos, en los gastos que hacen las empresas, en todo, que se reduce todo al progreso de la empresa. Ahorita no nos damos cuenta tanto de eso porque todas las empresas del mundo están cometiendo el mismo error a grados similares. Las diferencias entre los grados en que se cometen ese mismo error es lo que hace la diferencia entre los grados de progreso de las distintas empresas. Pero de todas maneras no hay una diferencia muy grande. El día en que una empresa comience a aplicar un método de supervisión verdadero, no esta pinche falacia, este pinche juego que existe en la actualidad, de que como que vamos a supervisar, como que supervisamos y no lo hacemos, ¿verdad? Y nos vale madre porque pues nadie se da cuenta, o sea, nadie nos supervisa a nosotros. Esa presunción, esa arrogancia que existe en personas muy equivocadas, muy ingenuas, que dicen, no, pues es que nosotros ya a este nivel no necesitamos supervisión. No la necesitamos. O sea, la necesitan los de abajo. Eso sí la necesitan porque acaban de entrar los pobres, no saben ni cómo hacer las cosas. Pero tú crees que nosotros, con el tiempo que ya tenemos aquí, fíjate, yo tengo 40 años aquí en el trabajo, en esta empresa. ¿Tú crees que yo no sé hacer mi trabajo? Yo que le respondería, no se lo diría personalmente, porque mira, no se trata de tener problemas innecesarios con un pendejo. Francamente, pero la verdad es que es un pendejo. Sea quien sea. Sea el director general de la principal empresa de todo el mundo, sea el presidente del principal país de todo el mundo, sea quien sea, que me diga eso es lo que yo pienso. Y así es en la realidad. Así es exactamente. Por el propio bien de una persona y de un país, todos, absolutamente todos, necesitamos supervisión, verdadera supervisión. Y hay que tomar muy en cuenta ahorita que no solamente estoy hablando de que todos necesitamos supervisión, sino de que hay un concepto de supervisión, que es el verdadero concepto de supervisión para la actualidad
y que ninguna empresa del mundo está poniendo en práctica ahorita, porque no lo conocen siquiera y no lo están poniendo en práctica. Es la verdadera supervisión. Entonces, esto es algo que va a impulsar enormemente el progreso de todas las empresas. Y todas las empresas, cuando digo todas las empresas, me refiero a todas las empresas económicas y a todos los gobiernos de todo el mundo, y todo lo que se haga en todo el mundo, todo lo que se haga en todo el mundo, todo lo que cada persona del mundo haga, porque cada persona es una empresa y su forma de vivir es una forma de administrar, y estoy hablando de cómo administrar bien, o sea, de cómo vivir bien. Y si tú ahorita estás, no sé si sea bueno tocar este tema ahorita, pero si hablo de esto ahorita va a ser muy rápidamente. Que estés pensando en algo, ya esté pasando por tu mente algo así como decir, ay, hijo de la chingada, es que estará tramando este cabrón, o sea, o que se le estará ocurriendo. A lo mejor se le está ocurriendo algo así mm, como que no debe haber ningún secreto en todo el mundo. Bueno, a lo mejor no he llegado a preguntarte esto porque no te he dicho muchas otras cosas en cuanto a esto, pero va a llegar un momento en que te lo preguntes. Pero para allá voy ahorita a hablar, no voy a hablar muy a fondo en este video, pero sí voy a decirte cosas muy claras que te van a hacer notar con mucha claridad lo extremadamente cierto que es en lo esencial esto que voy a decir. Allí en Gela, por ejemplo, volviendo a lo de Gela, porque es un buen ejemplo, porque acabo de estar allí y lo tengo fresco en la memoria, y porque quiero que esta empresa progrese bastante. Quiero decir, antes de continuar, quiero decir que verdaderamente le agradezco mucho a Gela esos depósitos, y he llegado a tenerle aprecio. ¿Tú crees que me ha costado poco hacer este video? No hablo solamente del dinero, ha sido una chinga, la verdad. No pensaba grabar un video ahorita, de hecho no me había pasado por la mente ni siquiera ni un solo segundo en hacer este video, pero llegó un momento que me desesperé y dije, voy a grabar un video. No sé cómo, pero ahorita ya y pronto. Tomé algunas decisiones apresuradas porque lo quería hacer pronto. Gasté aproximadamente 2,000 pesos en conseguir la pinche cámara esta que estoy usando. No te imaginas y los focos que estoy usando, porque no era suficiente con la luz. Después me di cuenta que por lo apresurado hubo errores y que hice algunos gastos que no era necesario hacer, pero no lo sabía y tenía que aprender, y tomar un curso de cómo grabar videos me hubiera costado más tiempo todavía. Tuve que invertir de todas maneras, tuve que gastar, y la chinga que ha sido que me he puesto en los ojos por tener estas pinches lámparas aquí cerca en los ojos. Tengo los ojos rojos y me las he puesto así durante una semana. ¿Tú crees que estoy haciendo todo esto nada más por hacerlo, o porque yo tenga un rencor contra Gela para chingarla y que quien la quiera chingar y que la quiera chingar después de eso? O que yo soy tan egoísta que a pesar de eso, y tan malagradecido, que a pesar de eso yo estoy grabando este video solamente porque quiero quedar bien con los demás, como alguien que es tan exigente y que hace las cosas tan bien, que puede criticar y lanzar críticas a todo el pinche mundo, y que se quiere aprovechar de Gela porque ahí estuvo para chingarla. Se quiere aprovechar, y ni siquiera el pinche puto ni siquiera está tomando en cuenta el beneficio que Gela le hizo con esos depósitos. No me conoces, no, y por eso estoy grabando este video. Después de escuchar este video, si lo escuchas completo, vas a darte cuenta de por qué estoy diciendo todo esto. Es algo
muy diferente, no tiene nada que ver con eso que acabo de decir. Es algo muy diferente. Mira, en Gela como en todas las empresas del mundo hay esa ingenua arrogancia en todas las empresas del mundo, pero me estoy enfocando en Gela porque en este momento es una empresa que aprecio especialmente y de todas maneras lo hubiera hecho, aunque no hubiera sentido ningún aprecio por Gela, lo hubiera hecho porque es mi responsabilidad y mi compromiso con el mundo entero publicar esto de todas maneras y en cuanto a muchas otras empresas. Y hay esa ingenua arrogancia que probablemente no la he confirmado, pero desde ahorita lo digo, que consiste en poder decir, llegar a decir, mira Roberto, te podemos asegurar que la gente que nosotros elegimos para eh, para que tomen esas decisiones en cuanto a las ideas de mejora son de las mejores personas de Gela, son personas honestas, son personas trabajadoras. Mira, discúlpame que te interrumpa, pero déjame decirte algo. Tú puedes decir todo lo que quieras en cuanto a la honestidad, la laboriosidad y el cuidado, el esmero con que la gente trabaja en tu empresa. Puedes decirlo todo, todo, y hasta me lo puedes probar con supuestas pruebas. Porque para que a mí me presentes una prueba verdadera va a estar muy cabrón, que me digan, me presentes títulos universitarios, cosas de esas, o supuestos resultados de calidad. No, eso está muy lejos. Sabes que no hay ninguna cosa en todo el mundo que pueda ni deba convencer a nadie en cuanto a la conveniencia de que una persona esté en un determinado puesto, porque determinada persona la eligió. No hay ninguna cosa que se acerque siquiera un poco, un poquito que se acerque a la conveniencia que hay en el hecho de que esa persona esté en ese puesto porque la eligió todo el mundo. Y es posible que ahorita esté pensando, este cabrón se está saliendo de la realidad, ya se volvió loco, el hijo de la chica. Qué pendejada está diciendo que le puso todo el mundo. Déjate de mamadas, güey. No, mira, déjame decirte en qué consiste esto. Hay una... Es que es lo mismo, es volver a la misma arrogancia. Voy a empezar por ahí primero. O sea, es volver a esa arrogancia. Si tú estás diciendo que tú eres capaz de elegir a esas personas, o que otra persona la eligió, o que la eligió un grupo de personas muy capacitadas, volvemos a lo mismo, a esa arrogancia. Cualquier empresa que me diga eso, yo le digo eso. Eres muy arrogante y esa arrogancia que tienes es muy ingenua. Nadie, ninguna persona en el mundo que supervise algo está suficientemente capacitada para supervisarlo. Ninguna persona en el mundo. Quisiera que te grabaras bien esto porque es de lo más importante. No existe una persona en todo el mundo que pueda supervisar del mejor modo posible ninguna cosa, nada, absolutamente nada de lo que se hace, nada, que pueda ni que deba. Nadie puede ni debe hacerlo para que podamos obtener el máximo progreso, porque claro, de que hay gente que lo está haciendo, o sea, bueno, pues claro, es precisamente lo que estoy diciendo, que es como se están haciendo las cosas ahorita, es la norma a nivel mundial, hacer las cosas como no deben hacerse. Pero
hay una forma que sí es la verdadera forma de supervisar a la gente y que sí es la máxima forma de supervisar a la gente. Y no te voy a decir algo como esto que a lo mejor ya está viendo a tu mente. Eh, no te voy a decir que esa forma es ponerlos bajo la supervisión de Dios. No te voy a decir eso. Ni bajo mi supervisión, claro, no. Te estoy diciendo que ninguna persona, y yo soy una persona obviamente, y te lo digo desde ahorita, yo no me considero de ninguna manera me considero una persona capacitada o la única persona capacitada en el mundo para supervisar algo. Yo estoy completamente consciente, ¿eh? Y si algo me hace superior a otras personas, esta es una de las cosas más importantes que a mí me hacen superior a otras personas, que yo estoy completamente consciente de que yo no tengo de ninguna manera la suficiente capacidad para supervisar nada en todo el mundo. Ninguna de las cosas que te puedas imaginar. Ni siquiera cómo destapar una pluma, ¿eh? Cómo tomar agua de un vaso. Ni siquiera chingaderitas tan fáciles de hacer como eso. Menos otras cosas, nada. Yo no debo hacer nada, no tengo tampoco el derecho a hacer nada. Y independientemente del derecho, no debo hacerlo por el bien del mundo. Esa supervisión corresponde a otra parte del mundo. Y por eso digo que Rousseau estaba completamente equivocado en cierta forma en eso que decía. Porque ahorita no te puedo explicar completamente cuál es esa otra forma en que sí funcionan las cosas, pero para allá vamos. O sea, la frase verdaderamente correcta sería exactamente lo contrario de lo que él decía. Que el hombre, no me gusta usar la palabra hombre, bueno, el ser humano es corrupto, y no solamente corrupto, es tres cosas, las tres cosas que considero que son lo más importante en todo lo que hace un ser humano. Pero voy a mencionar ahorita su aspecto negativo porque a eso es a lo que me voy a referir. Es corrupto, es holgazán y es negligente, ¿eh? Al máximo cuando se encuentra en el máximo grado de aislamiento, en el máximo grado de falta de supervisión, el máximo grado de soledad, y que es honesto, trabajador y cuidadoso al máximo cuando se encuentra al máximo grado de supervisión, que es algo que no existe en ninguna empresa ahorita en todo el mundo. Pero hay casos extremadamente importantes que existen en la realidad y que se le parecen mucho. Y te los voy a poner como ejemplo. No voy a mencionarlos ahorita en este video. Ya lo escribí y lo voy a publicar por escrito, pero no voy a mencionarlo ahorita porque sería meterme en algo mucho más extenso y que se alargaría muchísimo el video, muchas horas más. Pero es algo extremadamente importante. Hay ejemplos importantes de cómo se realizan las cosas del mejor modo posible en el mundo, pero hay errores muy grandes todavía en eso y son muy fáciles de corregir. Solamente hay que saberlos cómo, volvernos conscientes de cómo, para con esa conciencia decir, es cierto, vamos a hacerlo ya, porque es fácil. Y entonces surgirá una diferencia grandísima en la capacidad de progreso y en el progreso, de hecho, de las empresas que apliquen esta forma de hacer las cosas. Entonces, la frase de Rousseau que decía que la sociedad corrompe al hombre que por naturaleza es bueno, diría exactamente lo contrario, que el ser humano es malo
Y la única forma, es malo como individuo cuando está en soledad, o sea, y cuando digo como individuo, para abreviar nada más sin mencionar lo de que cuando está en soledad, hay que considerar como sobreentendido que me estoy refiriendo a un aislamiento, o sea, como individuo aislado. Y que en la medida en que el individuo se encuentre dentro de una sociedad, ese individuo va a ser bueno. Y bueno en todos los aspectos, no solamente del moral, bueno para trabajar, chingón para todo. Y eso por supuesto que no incluye tampoco el aspecto moral, lo incluye también. Va a ser una persona verdaderamente honesta, verdaderamente sensible, y que no solamente actúe por honestidad, sino también por sensibilidad, verdaderamente respetuosa de la vida de los demás, al máximo. Y solamente así se puede lograr cuando se encuentre al máximo grado dentro de una sociedad, y ese máximo grado de encontrarse dentro de una sociedad consiste en la relación, en el grado de relación que tenga esa persona con esa sociedad, en el grado de conocimiento que esa sociedad tenga en cuanto a lo que esa persona está haciendo, y por supuesto las reacciones que por naturaleza habrá siempre, y ahí no hay mucho que decir en realidad, no hay mucha necesidad de decir algo, que habrá en la sociedad hacia esa persona. No hay mucha necesidad de ponernos a hablar qué es lo que debe hacer la sociedad cuando ve algo. La gente lo hace automáticamente cuando lo ve. El problema es cuando no lo ve. El problema es cuando no lo conoces. Cuando no conoces lo que está sucediendo. Porque tú sabes muy bien qué es lo que tú debes hacer cuando está sucediendo, cuando ya lo viste. Y muchas veces tú dices, no hombre, o sea, hay muchas cosas que yo veo y de todas maneras no hago nada. O que muchos vemos y de todas maneras no hacemos nada. Entonces no me salgas con que eso va a ser la solución. Hay mucha gente que ve las cosas y le vale madre, no hace nada de todos modos. ¿Cuántas veces no hemos dicho y no aparece en las redes sociales que tenemos que poner nuestro granito de arena para que algo funcione, y que somos cómplices de todo mal que vemos y contra el cual no hacemos nada? Y lo tenemos que estar diciendo porque sabemos que hay mucha gente que lo ve y no hace nada. En otras palabras, la mayoría de los seres humanos son pendejos y ni siquiera en esos casos hacen nada. Yo te voy a decir una cosa, no es que sean pendejos. No es que sean pendejos. Lo que pasa es que lo que sucede únicamente es que las cosas se tienen que hacer completamente. No se deben hacer a medias. Cuando las cosas se hacen a medias, siempre que se hacen a medias, son más peligrosas que cuando no se hacen. Si tú estás, por ejemplo, estás como esclavo, a lo mejor, por mencionar un ejemplo, ¿no? Estás como esclavo trabajando y, y te tienen encadenado, como en aquellos tiempos, ¿no? Y quieres escaparte. Entonces tú tienes que, y estás ideando una forma de escaparte, tú tienes que tener un buen plan para escaparte, con el que puedes estar completamente seguro de que vas a escaparte, porque si lo haces y fallas, porque no lo planeaste bien, porque lo hiciste a medias, o porque a medio camino te dio miedo y no quisiste continuar, entonces te van a atrapar y te van a chingar y te va a ir mucho peor que si no hubieras hecho nada. Entonces, por eso te digo, o haces las cosas completamente o mejor no las hagas. Por supuesto que yo no estoy diciendo que lo más recomendable es no hacerlas. No, lo que estoy diciendo es que es mejor. En primer lugar, lo mejor es hacerlas, pero completamente. En segundo lugar, no hacer nada. Y en cierta forma, en tercer lugar, hacerlo a medias, pero
en cierta forma digo, porque es así mm, cuando tú ya sabes que no vas a tener el valor de hacerlo bien. Si tú ya lo sabes, mejor no lo intentes, porque vas directo a que te chinguen, vas directo a la muerte, o a que te vaya peor que como te estaba yendo antes, aunque no te maten. Pero si tú crees que lo vas a lograr y no lo lograste y te chingan, pues bueno, eso era mejor que no hacer nada, porque tú creías, estabas convencido de que sí vas a poder. Y entonces mejor hacerlo así que, que no haberte dado nunca la oportunidad de haberlo logrado porque no lo intentaste nunca. Entonces por eso digo, ahorita no hay un suficiente grado de conectividad, de conocimiento de las cosas que se hacen como para que toda la gente se atreva a hacer algo cuando lo ve. Y por eso es que mucha gente cuando lo ve tiene miedo de hacer algo. Porque dice, ok, pues lo vi, pero pues yo mejor no digo nada porque digo algo y me va peor. Me chingan. Pues cuánta gente no han matado aquí en México. Un chingamadral, es uno de los países donde más gente han matado por denunciar cosas, por periodistas y otras personas que han denunciado públicamente cosas. Yo soy una de esas personas a las que han castigado extremadamente, encarcelándome 2 veces y torturándome muchísimas veces. Y eso es resultado no solamente de que uno como individuo haga las cosas a medias, me refiero a la sociedad en general. Mientras una sociedad esté actuando así a medias en cuanto a la supervisión de las cosas, va a seguir habiendo mucha renuencia a, por parte de muchas personas a hacer lo que se debe hacer. Eso no significa que, que la sociedad no vaya a avanzar, ni que deba hacerse el cambio completo de un día para otro. Que todos nos debamos poner de acuerdo para el día siguiente o hoy mismo hacer el cambio todos juntos, ¿no? Eso no va a suceder nunca tampoco. Lo que sí va a suceder es que va a suceder, pero va a suceder paulatinamente y va a suceder con más rapidez dentro de los próximos tiempos, dentro de los próximos años, que como ha venido sucediendo últimamente, a partir del momento en que se tenga conciencia plena de cómo esto puede suceder y de la enorme conveniencia que hay de que suceda. Ahorita, si las cosas están así, a medias, sigue habiendo mucha gente que se atreve a avanzar y que lo logra, que contribuye, y esas contribuciones van siendo cada vez más, y va a llegar un momento en que va a ser completamente natural que cualquier persona que vea algo haga algo al respecto, porque todo va a estar en su favor. Y esto va a hacer de tal manera que en realidad no vaya a hacer tanto lo que haya que hacer al respecto, ni van a ser tantos los casos en los que haya que hacer algo al respecto, porque el solo hecho de que todo se sepa va a constituir una enorme disuasión de que las cosas lleguen a suceder, las cosas negativas, las cosas malas. Entonces, por supuesto que si Hela me dijera eso, oye, pero esto está bien supervisado. No está bien supervisado. Nadie en el mundo está supervisando bien nada. Nadie lo está supervisando suficientemente bien. En el caso de la idea de mejora de los guantes, por ejemplo, por mencionar un ejemplo que es válido para muchas empresas, por eso insisto,
No es que los pinches guantes tengan tanta importancia. No, de que yo sea uno de esos pendejos que, que se enfocan tanto así como obsesionados con una chingaderita, como que es un detalle, como los guantes. Oye, ¿por qué tanto pinche insistencia en los guantes? O sea, o sea, ¿que no se te ocurre algo mejor que los pinches guantes? No, mira, lo que yo te digo, mira, olvídate de los pinches guantes. Te estoy poniendo un ejemplo de, de algo que se repite en millones de cosas diferentes y que son mucho más importantes en todas las empresas del mundo. Y suceden cosas así como las estoy mencionando en cuanto a los guantes, pero voy a decir algo ahorita que también es aplicable a muchas otras cosas que suceden en las empresas. Yo se me ocurre, por ejemplo, que una objeción que pudo haber habido contra eso es decir, mira, porque yo mismo al estar probando los guantes, al estar probando qué conveniencia o inconveniencia podría haber, se me ocurrió una cosa. Cuando me quitaba los guantes y me los cambiaba de mano, porque yo lo estuve haciendo durante días para probar si funcionaba o no. Claro, es obvio que sí funciona, pero bueno, no hay que pensarlo mucho, ¿no? El que lo piense mucho es porque se empeña, por otros motivos, se empeña en pensarlo mucho para rechazarlo. Es algo que, así como para de volada, es obvio. Y cualquiera que se ponga es porque se quiere hacer pendejo, la verdad. Vamos al grano, al pinche grano. Es la verdad. Yo me lo puse y dije, bueno, me lo volteé, están limpios por acá. Pero una vez pensé, bueno, dije, una objeción que podría haber contra esto, dije, sería que en una de esas ocasiones que vienen personas de otras empresas, de fábricas, a revisar cómo estamos haciendo las cosas aquí, por auditoría o por lo que sea, y que nos vean con los guantes así, con la parte de los guantes toda mugrosa en la parte de arriba, ¿qué es lo que puede llegar a pensar? Se va a imaginar a lo mejor que por la parte de abajo están todavía más puercos, ¿no? Va a pensar, hijo de la chingada, pues, qué pinches guantes tan puercos. O sea, si ni siquiera por arriba están sucios, si así están de sucios por arriba, que es por donde no agarran las cosas, ¿cómo estarán por abajo, que es por donde están agarrando las cosas, las piezas? ¿Y cómo estarán quedando de mugrosas las piezas? ¿Verdad? Eso suena muy lógico. Es como para rechazar la idea inmediatamente, ¿verdad? No, pues no. Solamente alguien muy pendejo la rechazaría por eso. La verdad, otra vez te digo, es la verdad. ¿Quieres que te diga la verdad o quieres que te mienta? Yo estoy aquí para decir la verdad. Y nada más. Y sea como sea. Pero te la quiero decir de tal forma que no solamente no te molestes, sino que la recibas con agrado y con el gusto de saber qué es lo que te conviene y que la apliques. Porque eso suena muy bien. Dices, ah, cabrón, no, pues sí, o sea, viene una empresa y eso nos va a chingar. Se van a ir pensando que nosotros somos unos puercos, que nos vale madre la calidad. Y pues, si hay alguna empresa aquí compitiendo con Gela, pues a lo mejor estas personas se van con esa otra empresa y compran esa otra parte estas cosas porque ya dijeron, no, pues estos cabrones son unos puercos para trabajar. Cuando en realidad eso aumenta la calidad, porque como yo dije en la idea que presenté, no solamente se trata de reducir el costo de los guantes, sino de aumentar la calidad. Porque se podría, en lugar de reducir a la mitad los guantes, reducirlas a una tercera parte y la otra parte utilizarla para con esos mismos guantes trabajar más limpiamente, porque se voltean los guantes y al mismo tiempo se economiza dinero y se aumenta la calidad, porque las piezas se tocan con los guantes más limpios. Pero entonces esas personas que se van con esa percepción así a la ligera
Y dice, no, pues ya vale madre, o sea, ¿qué cochinos son estos? Y se van con otra empresa, o a lo mejor no se van porque no hay otra empresa con quien irse, ¿verdad? No hay otro competidor. Pero sí, entonces a lo mejor se ponen un poco más duros a la hora de negociar y entonces es algo que puede no convenir a, a Gela. Hay diferentes formas en las que puede ser inconveniente en ese sentido, pero volvemos a lo mismo, a la comunicación, lo que es la comunicación. O sea, si alguien llega y ve los guantes así, no, pues sí, pues que se vaya y podrían decir, Ángela, que se vaya pensando lo que le dé su pinche gana, ¿verdad? Si él, nosotros lo vamos a hacer así, puede decir alguien. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Me puede decir a mí. Que le digamos, mira, a nosotros nos vale madre lo que tú pienses como empresa. Nosotros sabemos cómo hacemos las cosas, cabrón. ¿Eh? Nosotros decidimos voltear los pinches guantes porque a nosotros nos conviene y nosotros aumentamos la calidad así y ya y punto. Y si tú, si tú quieres, si te quieres ir con otra idea, ni modo. Claro que a Gela no le conviene eso. Y no es eso lo que yo pretendo, que se le diga algo así o que se adopte una actitud como esa ante una empresa, ante uno de los clientes, porque no sería conveniente. Lo que sencillamente conviene ahí es una comunicación suficiente. Que exista en cuanto a lo que se hace en Gela, una comunicación tan grande hacia los clientes como la que Gela tiene dentro de sí misma. Exactamente como si esos clientes fueran trabajadores de la misma empresa. Igualito, exactamente, sin ninguna diferencia, sin ocultarle ni el más mínimo detalle. Si tú como Gela sabes exactamente por qué estás tomando esa decisión, entonces exactamente hasta ese mismo grado esa otra empresa que es cliente de Gela tiene que saber todo eso. Porque si a ti una determinada información te fue suficiente para tomar esa decisión, a ella también muy probablemente le va a ser suficiente. Y entonces tienes que poner esa información en manos de ellos para que no, de esa otra empresa o de esas otras empresas, de todas las empresas de preferencia, para que se den cuenta. Una de esas formas sería, por ejemplo, publicar un periódico y no un periódico en papel, sino un periódico en línea que se presentara a las empresas, clientes, a todos los clientes, que podría ser semanal, un periódico semanal, y del que vieran exactamente cuáles son los cambios que se han hecho, cuáles son las decisiones, exactamente por qué, punto por punto, exactamente con todo detalle, por esto, por esto, por esto, por esto, y mira, esto conviene por esto, por esto, por esto. Así ya si llegan y ven a uno con los guantes todos mugrosos, los que están aprovechando mejor los guantes, y, y está la empresa pudiendo con ese ahorro de dinero invertir en otras cosas que favorecen la calidad de estas piezas. Y al mismo tiempo las piezas están quedando más limpias. Entonces que es una empresa chingona, no es una empresa pendeja como al principio hubiéramos podido pensar porque no sabíamos bien qué pensar porque no nos explicaron. Pero ahora sí lo sabemos. Y entonces esas personas, esas empresas pueden recibir por, por, por correo, por correo electrónico, además de que haya una publicación para que sea algo más activo, además de que esté ahí publicado por si no vienen, ahí te va también hasta por correo. Las personas de esas empresas clientes como General Motors, Ford, BMW, Mercedes-Benz y muchas otras, y para que además de que lo lean puedan retroalimentar a Gela e incluso hacerle comentarios, hacerle preguntas,
hacer sugerencias también, o incluso presentar ideas de mejora y enviárselo no solamente a los directores generales de esas empresas, obviamente no hay que ser así de ingenuos. Los directores generales no lo son todo. Están lejísimos, extremadamente lejos de serlo todo dentro de una empresa. Sería bueno enviárselo a todos los empleados de la otra empresa, a todos, y para que todos ellos también puedan participar. Imagínate que puedan participar en las ideas de mejora. Imagínate dos cosas si se hace eso. Uno, la imagen que se crearía en esas empresas clientes si Gela hiciera eso con ellos. Si tomara en cuenta a todos los empleados y dijera, hasta tú, cabrón, que trabajas en otra empresa, hasta ti te tomamos en cuenta para que nos mandes ideas de mejora y hasta tú participas en los premios. Y nos vale madre que trabajes en otra empresa, tú eres igual que cualquier trabajador de aquí de Gela. Y eso incrementa también la necesidad de producir mejores ideas dentro de los trabajadores de Gela porque tienen que competir con nosotros. Esa es una de las cosas que beneficiarían mucho Gela, la imagen tan positiva que eso causaría en esas otras empresas. Otra de esas, otros grandes beneficios, enormes beneficios, sería las ideas de mejoras que llegarían. Y ellos saben muy bien por qué, porque ellos son los clientes. Y luego sería una maravilla para los empleados de ahí saber que se la pueden mandar directamente a Gela y que no tiene que pasar por manos de sus pinches jefes, ¿no? O sea, que digan, la podemos enviar directamente a Gela porque Gela es de cabrona y no se van a sentir molestos ellos porque es para su propio bien. O sea, no se van a sentir molestos los jefes de General Motors ni de Ford porque Gela sugiera hacer algo como eso. Van a decir, bien, que todos nuestros empleados participen en la forma de hacer mejor los productos que nosotros les estamos comprando a ustedes. Pero hay algo más en esto, mira. No es solamente que estos empleados deban hacer esas cosas o que solamente ellos sean los que puedan y deban hacer las cosas. No es solamente ellos, ni solamente que ellos participen por correo electrónico, no. Falta mucho más. Voy a hacer aquí mucho más y no es que sea muy difícil. Es fácil, solamente hay que saber cómo hacerlo. Pero ese mucho más implica un progreso enorme. Hay algo que necesito decir ahora. Yo distingo 4 niveles de progreso. 4 niveles de progreso que comienza en el nivel 1. En cierta forma comienza, en cierta forma termina. El primer nivel, el 1, es el máximo nivel de progreso que se puede alcanzar en un tiempo determinado, en un tiempo dado. O sea, me refiero al mejor método que puede existir para alcanzar el máximo progreso dentro de un tiempo dado de la historia. No quiere decir que cuando alcances ese progreso ya no vas a poder mejorar más. No va a haber ninguna limitación. El progreso es ilimitado. Pero el método es el máximo que puede haber. Es el único método que te da, en ese nivel, en el 1, es el único método que te da esa capacidad de un progreso ilimitado. Ese es el que considero que está en el nivel 1. Hay otro que es el 2, que tiene un progreso no tan alto como el máximo. Hay otro que es el 3 y hay otro que es el 4. En el máximo nivel de progreso
no está ninguna de las empresas del mundo en la actualidad. En cuanto a la forma de hacer las cosas, el máximo nivel de progreso en la forma de hacer las cosas. Ninguna de las empresas en el mundo ha alcanzado ese nivel y sin embargo es fácil llegar a alcanzarlo. Solamente hay que hacerlo y ya. Y para hacerlo pues hay que saber cómo hacerlo. De eso es de lo que voy a hablar principalmente porque ese es el objetivo, llegar a ese máximo nivel, pero hay otros niveles. En el segundo nivel hay una que otra empresa que eh, probablemente hay alguna que otra empresa, por ejemplo, necesitaría mencionar casos concretos y voy a mencionar algunos. Ahorita, por ejemplo, como ejemplo de una empresa que pudiera estar en el segundo nivel de progreso, no, en realidad no conozco ninguna empresa, pero sí conozco exactamente en qué consiste el nivel. En el tercer nivel está una empresa como Walmart. Walmart sería una empresa que está en ese nivel. Y ahorita voy a decir por qué. En el cuarto nivel está otra empresa, otro tipo de empresa, que es aproximadamente como el nivel en el que está Gela. Y muchas otras empresas de todo el mundo. Muchísimas otras empresas grandes, internacionales, muy importantes y eh, de una eh, grandísima cantidad de ingresos, pero que no han alcanzado un nivel tan grande como el que tiene ahorita, su manera de hacer las cosas, como el que tiene Walmart en cierto aspecto, que es el aspecto de la comunicación y de la supervisión. Y en ese cuarto nivel podríamos añadir, menciono ahorita nada más esos cuatro, pero podríamos añadir más niveles. México ni siquiera alcanza a estar en ninguno de esos cuatro niveles. Está muy por debajo. Estaría en un quinto nivel, pero si hablamos de una manera más analítica en cuanto a los niveles después, debajo del 4, y habláramos de 10 niveles, podríamos considerar que México está en el 10 o en el 9 como país y por la forma en que se hacen las cosas en el gobierno. Es un país de los más corruptos del mundo, donde las cosas se hacen del peor modo posible casi en todo el mundo. Tenemos que ser francos, o si no nos chingamos más o nos mantenemos así de jodidos para siempre. Si no somos sinceros con lo que está sucediendo, no somos realistas, si nos queremos seguir engañando y decir, no, no, es que México, no, y México lindo, no, 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 no puede ser. No, pues sí, ese no poder ser, según tú, es lo que mantiene tan jodido a este país. Y es, cuando digo según tú, me refiero a la gran mayoría de los mexicanos. La gran mayoría. No a todos tampoco, ¿verdad? Y bueno, el caso de Walmart es el caso de una empresa en la que, como antes he dicho, que estaría en el tercer nivel, como antes he dicho, es una empresa que está haciendo cosas importantes en cuanto a la forma de supervisar a los empleados. Hay muchas cosas que vemos como obstáculos para la supervisión. Y yo he mencionado incluso entre una de las ideas de mejora que presenté en formato, formalmente, mencioné una sobre la necesidad de supervisar la entrega de los guantes. Porque se les entregan guantes a muchas personas y me di cuenta de que muchas personas se ponen un solo par de guantes en toda la jornada y los demás, quién sabe, se los llevan a su casa. No creo que los tiren, ¿verdad? Se los pueden llevar a su casa, no se los llevan, no se van a poner a tirarlos. No se los cambian nada más por no cambiárselos y en parte también por llevárselos o por las dos cosas.
por una de las dos cosas o por las dos cosas. Y entonces hay que supervisar que todos los pares de guantes que hayan sido entregados a cada persona sean regresados usados, que se vea que están usados, y de preferencia por los dos lados, si se aplica esa idea también, a la persona que es inmediatamente supervisora de esa persona, que puede ser el líder de ese operador que usó los guantes. Y que luego el líder, también para que el líder tampoco se los robe, porque robadero hay por todas las empresas, ¿eh? No nos hagamos tontos, por favor, hombre, no hay que ser ingenuos. Toda la gente, casi toda la gente roba. A propósito de eso, ahorita voy a continuar hablando de eso, de lo que estaba hablando hace rato, de eh, que dije hace rato, de que cuando la gente no es supervisada, no tiene por qué hacer las cosas bien. Eso es un tema muy importante que hay que tocar y que hay que tratar a fondo. Lo voy a tratar mucho más a fondo que aquí en este video, pero aquí voy a decir algunas cosas también. Cuando los guantes los recibe el líder, luego el líder tiene que pasarlos al supervisor, para que el supervisor vea también que el líder dio verdaderamente a cada trabajador el número de guantes que debe darle, para que no vaya a suceder que si tiene que darle 3 les dé 2 nada más, y los otros, ¿dónde quedaron? Podemos tener absoluta seguridad, que si hay líder, que si hay una norma que diga que cada líder deba dar 3 pares de guantes a cada operador, va a haber líderes. Eso puede estar totalmente seguro o segura, que le van a dar nada más 2 y que no van a regresar los otros que no dieron a nadie, ni que tampoco los van a dejar ahí acumulados, y que algunos de ellos los van a tirar o se los van a llevar a su casa. De preferencia llevárselos a su casa es lo más probable, porque eso de darles de menos nada más por tirarlos, pues como que no suena muy lógico, ¿no? Pero sí podría llegar a suceder, y que de hecho sucedería, que haya muchas personas que se roben los guantes. Para decirlo, mira, no hay que darnos con chingaderas, hay que decir las palabras como son, que se los roben. No vamos a decir que sustraigan los guantes para que no se vea muy feo. Que se los roban y ya, son rateros. No todos, no estoy diciendo que toda la gente sea ratero. No caigamos en eso. Precisamente una de las ideas que presenté es que debía hacerse algo en cuanto a la forma de poner el jabón en los baños, tal como lo está haciendo Walmart, de tal manera que el agua, en los dispensadores de jabón, en los baños públicos, cuando se oprime el botón para que salga el jabón, en lugar de salir jabón líquido, sale el jabón convertido en espuma. Y entonces todos esos pinches rateros que iban con su botella a robarse el jabón líquido, pues ya se chingaron. Es que aquí vienes a trabajar, cabrón, o a comprar, no a robar. Y tú puedes decir, no, pero es que no podemos hacer eso porque ¿qué van a pensar los trabajadores que son rateros, que nosotros pensamos que son rateros? ¿O qué van a pensar nuestros clientes? Que nosotros los vemos como rateros, ¿verdad? Va a ser ofensivo. ¿O qué estás tú sugiriendo, cabrón? O sea, que Walmart es una empresa de rateros. No, lo que estoy sugiriendo es que Walmart no es pendeja. Y que quiero que todas las empresas tengan esa forma de pensar. No tiene nada de malo que protejas lo que es tuyo y lo que es de los mismos trabajadores también. O sea, tú tienes todo el derecho de proteger lo que es tuyo. Si te están robando como empresa, no te dejes. No dejes que te roben.
porque eso además perjudica a los trabajadores también. Y de eso tienen que estar conscientes los trabajadores que son honestos, porque si no, entonces se va a desatar una competencia de ver quién roba más. Si todos pueden robar, ¿no? Pues órale, pues el otro también roba, ¿por qué yo no? Pues todos vamos a robar, a ver quién roba más. Y entonces yo sugerí eso también. Bueno, ¿y por qué? Pues porque hay esa necesidad de que la gente no se robe las cosas, porque en todos los lugares se roban las cosas. Hay gente que se roba las cosas, y hay mucha gente, mucha gente. Hace poco estaba viendo un artículo de unas medidas que tomó Amazon, porque mucha gente de los empleados se robaban mercancía dentro de ahí. Es lógico, lógico. O sea, ahí en mismo Walmart también me tocó ver, cuando estuve en Walmart, en la farmacia, que pues una forma absurda de hacer las cosas, se recibía la mercancía en los paquetes de la mercancía para proveer la farmacia, y pues la persona que contaba la mercancía no, no lo hacía en presencia de la persona que la entregaba. Y probablemente la persona que empacaba la mercancía, en el lugar de donde provenía esa mercancía, no lo hacía en presencia y verificación conjunta de la persona que se la iba a llevar, que son dos cosas que deben hacerse. Y entonces yo me daba cuenta que cuando se empacaba la pinche mercancía, faltaban cosas, había cosas que no estaban y que venían en la lista, venían anotadas en la lista. Y luego, muy curioso, ¿verdad? Muy curioso, que las cosas que faltaban eran las más pequeñas y las más caras a la vez. Cajitas así de chiquitas de 180 pesos. En las cajas grandes de 20 pesos, esas sí no faltaban, ¿verdad? Es que curioso, ¿verdad? O sea, que cuando se extraviaba algo, entre comillas, se extraviaba lo más pequeño y lo más caro. O sea, lo más fácil de esconder y lo más fácil de vender. Y lo más lucrativo a la hora de vender lo robado. Y a mí se me hizo muy raro. Y dije, "Ah, cabrón, pues esto está mal." Dije, o sea, pinche robadero. O sea, cada vez que llega hay un robadero, falta algo, ¿no? Así las quieren hacer las cosas. Ni modo. Pero Walmart tiene una cosa. eh, Voy a tener que reiniciar esto otra vez, y hasta voy a tener que mover algunos de estos archivos ya grabados al disco duro de otra computadora para hacer espacio